tu valor no está en cómo tú te impones, cómo tú decides, sino que realmente es cómo funciona tu equipo y tu organización sin que tú estés presente en absolutamente todo. Plus, ¿qué hay detrás de los líderes que mueven el mundo de los negocios? Bienvenidos a Perspectivas Auténticas, un espacio donde las mentes más brillantes abren la puerta a sus experiencias más humanas. Soy Patricia Fil de León, gerente general de Novo Nordisk, y en cada episodio te llevaré a conversaciones profundas con los líderes que están transformando equipos para descubrir lo que realmente los hace únicos. Hoy en Perspectivas Auténticas hablamos con Catalina Ricaurte, gerente general de Merck, sobre cómo liderar a través del ejemplo. Hola Cata, qué rico tenerte aquí. Para mí este momento es súper especial porque nosotros conocemos a la Cata gerente general de Merck, pero este espacio me parece súper lindo porque hoy quisiera un poquito hablar de ti, de esas experiencias que te han hecho, la líder que te han hecho, y hablar de todas esas experiencias que te han traído hasta acá. Entonces, Cata, empecemos por contarme quién es Cata más allá del cargo. Bueno, Pati, muchas gracias por tenerme aquí. Qué felicidad estar hoy contigo compartiendo este espacio de gran confianza y amistad. Bueno, para contarte más allá de lo que yo hago en mi día a día profesionalmente, ¿yo quién soy? Yo creo que yo soy una mujer muy soñadora, una mujer divertida, alegre y sobre todo muy apasionada, ¿sabes? Yo soy una persona que le meto el alma y mucho cariño a los proyectos que emprendo, pero especialmente a las personas que quiero y a las personas que amo. Entonces, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, soy hermana, soy amiga y de verdad que le meto mucho cariño a esas grandes relaciones porque yo creo que al final de nuestra historia eso es lo que nos queda, las relaciones que construimos y los momentos y las aventuras que tuvimos con todas esas personas que nos rodean. Qué lindo eso que dices, pero además, para las personas que nos están oyendo hoy, ¿cómo o qué experiencias en tu vida has tenido para llegar a esta conclusión o para tener esa manera de ver la vida y de liderar? Bueno, yo creo que hay una experiencia que a mí me marcó mucho, yo creo que a toda nuestra familia de cuando éramos nosotros chiquitas. Yo soy la menor de 4 hermanas, todas mujeres. Tenemos una mamá absolutamente espectacular, disciplinada, metódica, y un papá absolutamente emocional, espiritual, trabajador. Entonces como que tenemos una combinación súper linda. Y algo que nos marcó mucho, y a mí personalmente cuando éramos chiquitas, es que mi papá era un gran ganadero, un gran agricultor en su momento, y por ese momento que vivió seguridad Colombia muy, muy fuerte, mi papá, de pasar de ser un gran profesional, digámoslo, en su ámbito, sí, y tener muchas comodidades. 2 de mis hermanas ya estaban en la mejor universidad del país en ese momento, acá viviendo en Bogotá y demás. Mi familia perdió todo eso, digámoslo, económicamente hablando. Y mi papá, de pasar de ser un gran ganadero, de agricultor, al día siguiente decir, mi familia va a seguir teniendo las posibilidades que habíamos soñado en conjunto con su mamá tener. Y mi papá pasó de hacer una cosa a vender libros de Legis de puerta a puerta, vender seguros de la Agrícola de Seguros y llegar a ganar, me acuerdo en ese momento, el premio al mejor vendedor puerta a puerta, llevarnos a nosotros, acompañarlo en su día a día y realmente enseñarnos sin decirnos nada, solamente con ejemplo, que no importa tenerlo todo o tener nada materialmente hablando, si nos tenemos a nosotros y tenemos muy bien cuidado lo importante, que son nuestros sueños, nuestros valores, nuestra familia y nuestras relaciones. Entonces, ese ejemplo bonito de resiliencia, ya después, cuando muchos años después mi papá pudo reubicarse un poquito más económicamente, volver a lo que realmente lo hace soñar, que es toda la parte de agricultura, de ganadería y demás, que es como relacionado con el negocio que hoy en día tiene, es parte del camino de la vida, pero yo creo que a mí me enseñó mucho que nada de lo que nosotros logremos o tengamos materialmente hablando, y yo creo que también profesionalmente hablando, sí, nos define, sino realmente es lo que nosotros construimos con las personas a nuestro alrededor y los sueños que nosotros perseguimos, lo que nos define. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a mí a que, a pesar de haber tenido como una carrera joven y haber tenido muchos logros profesionales y económicos que vienen acompañados con esos logros profesionales,
realmente siempre me ayudó a tener los pies en la tierra. Cada vez que yo he tenido un logro, mi papá me llama y me dice, hija, estoy súper feliz por usted. Acuérdese siempre, pies en la tierra, mirada en el cielo. Nada de esto Qué la linda define. esa frase, me la llevo. Entonces, pues mi Pati, yo creo que ese ejemplo de mi familia me ha ayudado tanto a acompañar mi camino y a mantener siempre la visión y el foco en lo más importante. Sin duda hay momentos en que me he desenfocado un poco, en que he estado más normal y también de la ansiedad de la juventud, de muchas cosas que han pasado en mi vida, pero de verdad ha sido como una línea base que me ha ayudado a mantener los pies en la tierra del foco en lo importante. Me encanta esa frase, además me la llevo porque no te la había escuchado conociéndote hace mucho tiempo, pero de verdad que es lindísima. Y me consta porque tu hermana fue mi primera jefe. Y sí lo han demostrado con los hechos, lo importante que es el ejemplo. Y yo tuve acá invitada a mi mamá en el primer podcast y lo que hablábamos era eso, lo importante que es lo que hacemos más que lo que decimos. Porque si no acompañamos nuestras palabras de hechos, pues simplemente no somos coherentes. Entonces, me llevo eso también acá para todos nuestros oyentes, lo importante, la importancia del ejemplo. Y Cata, nosotras las dos estamos en salud y compartimos una historia. Tú hoy trabajas en Merck. Merck tiene su línea de fertilidad. Y tú y yo hemos hablado de esto antes, pero hemos compartido lo que es pasar por el proceso de la infertilidad. Y yo creo que de eso no se habla suficiente. Pero me gustaría un poquito que me contaras cómo fue ese proceso. Ahora que estás en Merck, estoy segura que te llega mucho más cerca al corazón y lo que has aprendido de ese proceso y del proceso tan difícil que para nosotras fue llegar a ser madres. Sí, no, sin duda alguna. Yo creo que partiendo de la segunda parte de tu pregunta es el proceso de maternidad, y lo hemos compartido antes, a mí personalmente es una de las cosas que más me ha enseñado en la vida. Cuando tienes mucha dificultad para lograr lo que en mi caso era el sueño más grande de mi vida, el más grande de todos, y que ahora lo entiendo porque ellas teniendo a mi Alejandro y a mi Violeta y digo, pucha, gracias porque nunca desfallecí en el objetivo de lograrlo, ¿sí? Pero sin duda alguna es un proceso que me ha enseñado empatía, que me ha enseñado ser mucho más kind con las personas a mi alrededor, porque esa frase que dicen que no sabemos las batallas que cada uno está librando en el día a día, la sentí todos los días. Cuando me presentaba a una reunión importante y teniendo un sufrimiento por dentro que decía, no importa, voy a tener un nuevo intento, será una nueva vez y tengo que seguir mi vida y reponerme rápido para seguir buscando mi sueño. Pero ahora que estoy en Merck, de verdad, quiero hablarte primero de la parte más fría, digamos que Sí. Profesionalmente hablando, y después también un poco más desde mujer. La primera es, por supuesto, yo ahora que veo a los médicos de las clínicas de fertilidad, grandes científicos espectaculares, y que entiendo que digamos que las mujeres y nuestra biología y, como dicen, nuestros cuerpos antiguos no están preparados para la vida que hoy en día tenemos, hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres, donde no estamos planeando ser madres a los 15, a los 20 años, sino tal vez un poquito más adelante en el tiempo. Y es siempre decir no hay tiempo que perder. Sí, siempre le digo a las clínicas de fertilidad que puedo visitar, les digo, no importa si les llegan acá pacientes jóvenes o de cualquier edad, es tratar de solucionar todo, mejor dicho, el checklist posible para poder llegar a tener el tratamiento ideal en el momento adecuado. Entonces, ahora estamos promocionando mucho como un eslogan que dice tu momento, tu tiempo. Y es decir, sin importar la edad en la que vayas, tratar de resolver y de dar una feliz noticia a esa familia y a esa mujer que, digamos, a esa familia que quiere tener hijos. Eso por un lado, digamos que yo creo no, ¿y por qué lo digo? Digamos, para ejemplificar un poco más lo que estoy diciendo. Yo recuerdo que yo, entre que fui a mi primera cita de fertilidad, cuando yo dije, ha pasado un año y medio que estamos encargando y no logramos, hasta que tuve mi primera extracción de óvulos, pasaron 5 años.
porque yo era muy joven, entonces tenía 31 años y medio, yo creo, con la primera vez que fui, y no, está todo bien, sigan intentando, sí. Después muchas más cosas, ¿sabes? Porque simplemente físicamente estábamos bien y los exámenes daban bien, pero la cosa no pegaba. Entonces yo comparto mucho a las clínicas es tratar de ser mucho más resolutivas y entregar resultados sin importar, digamos, que pareciera que las cosas están bien. Y por el lado de mujer, Patti, y justo creo que también lo hemos compartido antes, es yo quisiera decirle a las mujeres más jóvenes dos cosas. Uno, quisiera desmentir un poco lo que tal vez yo aprendí de mi experiencia personal es, antes de ser mamá hay muchas cosas que resolver, ¿no? De carrera, de viajes, de cosas, y decir, si nosotros tomamos la maternidad de una manera más natural, como tal vez la tomaban generaciones anteriores, de verdad, no con tanta complejidad anterior, la maternidad no va en contra de ninguno de los otros sueños que tú tienes, profesionales, de viaje. Yo me empaco mis chinos y me voy a todas partes, Patti, tú lo sabes. Yo te vi entonces viajar lejos con un bebé. Sí. ¿Por qué tenemos que dejar en la cabeza que es lo uno o es lo otro? ¿Sí? No toda la carga de la maternidad y de la paternidad pues está en nosotros como mujeres. Tenemos que restarle un poquito de sufrimiento, ser más naturales, pero si yo hay algo que digo en este momento siendo mamá, de mi primer hijo a los 38 años, de mi segunda hija a los 40 años, es decir, pucha, a mí me duele un poquito que tal vez no voy a lograr ver tanto tiempo de vida de ellos como si hubiera sido mamá 10 años o 15 años antes. Pero cada persona tiene su historia. Eso yo lo compartiría de mi propia historia. Pero lo otro, sin duda alguna, es si nosotros podemos reservar óvulos cuando estamos más jóvenes, sería ideal. Esa también lo digo y esto es mucho desde la perspectiva ya científica, es algo que estamos tratando de promover también con las clínicas de fertilidad. Si tú no has conocido el amor de tu vida, si tú no estás preparada, pero eres una chica de 20, 25 años, reserva tus óvulos ahí. No a los 30, no a los 35. Cada año los óvulos, digamos que van envejeciendo y tú lo sabes, es una realidad. Quisiéramos que no. Yo me siento de 20, ¿sí? Pero los óvulos no. Entonces, sin duda alguna es algo que yo creo que sí tenemos que seguir promoviendo, es el cuerpo, los óvulos y los sueños, las carreras, van en momentos completamente diferentes que de alguna manera tenemos que ayudar a hacer que converjan más sanamente. Yo creo que además dijiste una cosa que para mí, yo lo menciono mucho y lo hablo mucho, y es esas exigencias que nos hacemos a nosotras mismas de ser perfectas, no nos sentimos bien si todo no lo estamos, y qué cansancio. Ay, sí. Y ahí es donde uno dice, pues claro, ahí nada compagina con el trabajo, nada compagina con la maternidad, si uno no te dejas ayudar y todo lo estás tratando de hacer a la perfección. Sí. Hay una la ex CEO de PepsiCo, siempre hablaba de las carreras de las mujeres. Cuando estamos floreciendo en nuestra carrera, los hijos están chiquitos, los papás están envejeciendo, tenemos un esposo, y esas exigencias terminan siendo tan grandes que nos autoexigimos y de pronto tomamos decisiones o no cumplimos sueños. ¿Tú cómo lo ves? No, absolutamente. Qué cansancio, Patti. Cuando hablamos de eso, uno siempre dice, ay, sí, qué cansancio, tanta presión que además nos ponemos nosotras mismas. Mira, hay una frase de un libro que me leí, que me casé y que la digo mucho, para mí que la comparto mucho, es, no se trata de ser perfectos, sino de ser mejores cada día. Y esto es bien poderosa, porque primero, la perfección cansa. Es imposible, simplemente es imposible ser en un día la mejor mamá, la mejor profesional, la mejor deportista, o sea, es imposible. Cuidar tu cuerpo, leer. Sí. Exacto. Pero además buscar esa perfección incansablemente te quita tiempo para lo importante, que es para aprender, que es para que siempre dejar room para que tú tienes que seguir aprendiendo y la humildad para decir, pucha, estoy lejos de ser perfecta, tengo que seguir trabajando para ser mejor. Entonces, perfeccionismo, X, 0, cancelado, cansancio y quita tiempo para aprender. Pero si por el contrario buscamos ser mejores cada día,
realmente les seguimos dando importancia al aprendizaje, al que nos sentemos con personas a preguntar, a hablar, a conversar de nuestros problemas, a pedir ayuda, ¿sabes? Que de eso sí se trata ser mejor. Pati, ¿cuántas veces no te he llamado yo a decir, Pati, vámonos, tomémonos un café que necesito tu consejo, necesito tu ayuda? ¿Sabes? Esa vulnerabilidad y esa humildad de ser lejanos de la perfección, pero de querer ser mejores, realmente nos quita cansancio y nos suma crecimiento. Entonces, eso es como mi visión alrededor de él. Bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que son estos tabús que siempre estamos enfrentando, porque alguna vez yo te conté que en estos procesos de fertilidad yo me alcancé a hacer 8. Alguna vez se me acercó alguien con muy buena intención, además, porque nunca lo hacen con mala intención, y me decía, lo que pasa es que tú trabajas mucho, como si fuera culpa de uno. Sí. ¿Cómo hoy tú aconsejarías a una mujer que está pasando por lo mismo, como tú dijiste, que está viviendo el tema de sus sueños, de que de pronto escogió una carrera, bueno, una carrera, un oficio, algo que la apasiona mucho, pero también quiere ser más? ¿Qué consejos tú le darías ya después de que hemos pasado por todas estas historias y finalmente tenemos nuestros hijos aquí? Sí, yo definitivamente digo, yo tiendo a ser muy práctica y creo que en eso tú y yo conectamos mucho. El tema de no poder ser mamás, el tema de tener problemas de infertilidad es simple, es biología, ¿sí? Claro que el componente de estrés en algún momento puede pegar, porque el estrés sabemos que sí, le pega a todo. Le pega absolutamente a todo, sí, pero es biología. Cuando uno es una dulce baby de 40 años tratando de quedar embarazada, las probabilidades no van con nosotros. Entonces, tomarlo un poco más simple y más realista, de verdad, cuando uno quiere ser mamá. Mira, acá sí hago un paréntesis de una conversación que yo tuve un día cuando ya estaba cansada, agotada, muy triste, que me trajo a la tierra y que me gusta compartir mucho. Una vez yo estaba absolutamente frustrada, triste, y le dije a mi hermana, es que yo creo que el universo me está diciendo que yo no debo ser mamá. Yo no vine acá para ser mamá. Sí. ¿Qué pasa? Yo estoy así dándole contra la pared, no es para mí. Me acuerdo que mi hermana me dijo, pues, nena, si me permites, yo creo que tú eres un grano de arena en el universo y que nadie en el universo ni Dios tiene algo personal para ti que no seas mamá. Si tú quieres ser mamá, sigue buscando el sueño de ser mamá. Y la comparación es cuando tú no tienes empleo y no consigues trabajo. Entonces tú vas a entrevista 1, 2, 3, tú no simplemente dices, ok, me voy al paro, me quedo desempleado por siempre, porque el universo me está diciendo que yo no debería tener trabajo, ¿verdad? No, pues porque si no te quedas sin comer. Si no consigues trabajo, te montas un negocio, te haces otra cosa. Entonces, lo que yo diría un poco es más ser prácticos, sí. Tener conciencia que si somos súper jóvenes y no estamos preparados para ser mamás jóvenes, reservemos óvulos. Si conocimos al amor de nuestra vida tarde y queremos hacer mamás tarde, seamos realistas y entendamos que hay un portafolio de opciones y que si de manera natural no pudimos, hay portafolio de opciones de fertilidad, hay adopción, hay subrogas, y mira, hay tantas maneras de hacer lo que es. Si realmente es un sueño, hay que buscar para cumplirlo, hay que luchar para cumplirlo y tratarnos de aislar un poco de los comentarios, las sugerencias, los consejos, porque siempre son dados con tanto cariño, pero hieren tanto, que al final hay que tratar de cubrirnos de eso, ver como el positive intent detrás de esos comentarios, porque seguramente la persona que nos dijeron muchas veces es que tú estás desenfocada en tu carrera, tú estás desestresada, es porque probablemente siempre tenemos ejemplos, ¿no? Yo conocí a Pepita Pérez que renunció a su trabajo y quedó embarazada. Yo conocí a Pepito Pérez que dejó de viajar y quedó embarazada. Hay ejemplos para todo, ¿sí? Hay personas que simplemente nunca pudieron. Entonces, ser práctico, entender que el sueño de la maternidad es como otro, es un proyecto que hay que buscarlo y que hay muchas opciones para perseguirlo. Y soy totalmente promotora de la maternidad, Pati, porque es que no hay nada en la vida que se le parezca a ser mamá. Para mí, ser mamá es la cosa más deliciosa, ver ese mini seres humanos, Dios mío, hacer las delicias más espectaculares del mundo, y la responsabilidad que uno llega a tener de realmente entregar a la sociedad buenos seres humanos
es algo fascinante. Así que soy súper promotora de la maternidad, pero una maternidad un poquito más tranquila, más racional. Que me lleva a mi siguiente emocional. pregunta. ¿Cómo llegas a ese balance? El balance que todas las mujeres están buscando entre ser mamá, tener una carrera exitosa, cuidar de tu salud, de estar pendiente de tus papás, poderte con tus amigas, estar perfecta. Sí. ¿Cómo llegas a ese balance y qué le dirías? No, sin duda alguna, a mí yo me caso mucho con la frase de no es ser perfecta, es ser mejor cada día, pero para una rutina diaria hay que ser muy disciplinado también. Hay que meterle trabajo, ¿sí? Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días de mi vida a hacer ejercicio, porque es mi tiempo entre las 5 y las 6:15, 6:30, resuelvo todo mi me time, ¿no? Entonces, hago ejercicio y oigo mi audiolibro. Por eso es que yo logro leer tanto, porque mi ejercicio es mi audiolibro, después voy, levanto a los bebés, desayuno con ellos, casi siempre dejo a Alejo al jardín, me voy a la oficina, tengo una agenda, ¿no? Trato de ser muy juiciosa con mi agenda y tengo como un tiempo separado para después ya estar con los niños, que es de 5:30 a 7 de la noche, y ahí ya puedo seguir resolviendo las otras cosas. Entonces, disciplina y cero culpa, además que también es importante hablar de algo, Pati. La mejor decisión que uno puede tomar en la vida, la mejor decisión que uno debe tomar en la vida es su pareja, ¿sí? Sin duda. Felipe ha sido la mejor elección que yo he hecho en mi vida. Fui afortunada porque lo elegí a los 24 años, entonces, bueno, fue un medio golpe de suerte, pero lo importante es que con Felipe resolvimos crecer juntos, aprender juntos, y hemos sostenido, y hoy puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi vida. Es un súper coequipero, es mi fan número 1, es mi soporte número 1, y gracias a él también yo estoy donde estoy, puedo hacer lo que yo puedo hacer, porque es una persona absolutamente cero egoísta, súper enfocado en su familia, y bueno, gracias a él también puedo tener todas las cosas que quisiera tener en un solo día, que tú ya las mencionaste todas. Yo conocí al mío de a los 13 años. A los 13, imagínate. Así que vamos, sí, lotería, pero no fue bien. Sí, lotería. Tocas resolver, crecer juntos y aprender a hacer crecer, esos acuerdos. Sí. Hacer esos acuerdos, a resolver entre los dos, a buscar ser mejores cada día. Lindo. Bueno, y ahora hablemos de ti, Cata, como líder, como gerente general, como presidente ahora de una junta. Empecemos, cuéntanos un poquito. Mucha de la gente que hoy te reporta tiene mucha más experiencia que tú. ¿Cómo conviertes tú eso en una fortaleza? Mira, Pati, hay algo que yo creo que desde muy temprano en mi carrera empecé a tener es personas en mis equipos con más experiencia que yo. Que yo era chiquita para tener algunos cargos. Y recuerdo mucho cuando le pregunté a un mentor, le dije, ¿qué hago? Todo el mundo es mayor que yo, tiene más experiencia que yo, saben más que yo, y me pusieron a mí, literal, bueno, yo apliqué, no, yo me la busqué, estoy acá liderando este equipo, ¿cómo les demuestro que yo sé más y que yo puedo? Y me acuerdo que él me dijo, tú no les puedes demostrar que tú sabes más porque sin duda alguna tú no sabes más, ellos tienen más experiencia que tú, saben más que tú, y tú tienes que ser respetuosa y tener la suficiente humildad para aprender de ellos. Y recuerdo tanto esas palabras que me han resonado siempre, y definitivamente yo aprendí no solamente a perder el miedo a tener en mis equipos personas con más experiencia, sino que yo genuinamente creo que son mejores que yo. A mí me fascina tener súper equipos de personas que admiro sin duda alguna, de las que aprendo todos los días. Y he entendido que el rol del liderazgo no es el que más, no es saber más, sino saber servir. Entonces es más como el juego de ser mucho más una orquestadora, una guía, una persona que pregunta un poco más, una persona que da espacio para la libertad, para aprender, para que el equipo se equivoque. Y yo creo que cuando uno es lo suficientemente respetuoso y humilde y está dispuesto a aprender, hace que ese aprendizaje sea como conjunto y que realmente, además como líder, yo pueda tomar mejores decisiones. Entonces, sin duda alguna, yo creo que ese better than me talent en tu equipo es
la mejor estrategia que además uno puede tener como líder, es la manera de llegar más lejos, llegar más rápido, tomar mejores decisiones y realmente hacer del conocimiento algo colectivo. Bueno, ¿y cómo haces con el ego? Porque eso suena muy lindo, todo es muy cierto. A mí también, digamos que me encanta, pero uno sentado en una reunión y hay 100 ideas mejores que las de uno. O hasta la misma expectativa de alguien que tú soluciones algo. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Y cómo manejas en tu vida eso dejar ir para que alguien lo haga mejor que tú? Sí, bueno, Pati, yo no sé si personalmente por la historia que te conté al principio, Ajá. también como de tener mucho los pies en la tierra y porque esto no me define, definitivamente yo creo que yo soy pasajera, ¿sabes? Que los Ujú. líderes somos Sí. pasajeros, que estamos ahí para articular, para orquestar. Si hay una idea mejor que yo, Ujú. sin duda alguna nos montamos en esa idea. Y no me da miedo decirlo y lo manejo y me encanta que mi equipo brille. O sea, realmente hay una realidad, Patti. El poder tomar mejores decisiones, el que tu equipo te vea modelar con ejemplo, que Ujú. como líder no eres el que tiene que tener la última palabra, pero que estás a su servicio para orientar, es supremamente valioso. Yo no sé si probablemente en algún momento sí sufrí de eso, en algún momento quería ser yo la que quería tener la mejor decisión o la última palabra o que todo el mundo viniera a mí, pero probablemente han pasado cosas en mi vida que me han ayudado a dejarlo un Sí. poco de lado. Por ejemplo, yo tuve mis 2 licencias de maternidad siendo gerente general. Y a mí me ¿Sí? encanta. Cuéntanos un poquito de eso, porque es que eso es un ejercicio muy, Sí. o sea, de dejar el control. Es de soltar el control, pero ahí es donde te entiendes que tu valor no está en cómo tú te impones, cómo tú decides, sino que Ujú. realmente es cómo funciona tu equipo y tu organización sin que tú estés presente en absolutamente todo. Plus, que eso te sirve para poder hacer ejercicio, estar con tus hijos y demás, porque si Sí. estás en todo el tiempo, es simplemente imposible. Entonces, mira, tener las licencias de maternidad en estos cargos, primero, lo primero que a mí me sirvió es tener un buen equipo. O sea, si tú tienes un buen equipo, tú te puedes ir tranquilo por el mundo y por eso el poder de un líder está en su equipo, no está en el líder, ¿sí? Yo, sin duda alguna, tuve una licencia de maternidad, especialmente mi segunda licencia de maternidad, preciosa. No me tuve que meter en la operación absolutamente para nada. Tuve que saltar a la operación, sin duda alguna, en algunos momentos, porque pasaron cosas que necesitaban un poco Sí, sí, de sí. mi toma de decisión o de mi capital político, de relacionamiento con X o Y interlocutor, pero dejar que mi equipo brillara, dejar que mi equipo prospere, pues porque, Pati, cada uno de nosotros tiene además nuestras carreras y nuestros intereses. Yo tengo carreras e intereses, mi equipo tiene carreras e intereses, permitirlos que ellos también lleguen lejos, construyan, se muestren, den una imagen, tomen decisiones, se equivoquen, es parte también de su aprendizaje. Entonces, es un ejercicio que yo creo que Ujú. uno va masterizando probablemente en mi rol actual, donde me siento mucho más segura, mucho más confiada, con un super equipo lo puedo hacer. No sé qué me depara el futuro, pero esto es como un camino de altos y bajos. Probablemente el ego me puede pegar más en algún momento porque de lo que yo he aprendido, el ego va supremamente relacionado con la inseguridad. Sí, Entonces, sin duda. entonces, si estás inseguro, si no sabes de algo, es cuando salta más el ego y donde uno tiene que calmarlo y decir, humildad, me falta aprender, vamos a seguir aprendiendo, no estoy acá porque me las sé todas. Entonces, sí, estoy hablando en este momento desde un momento muy seguro de mi vida, donde me siento muy cómoda profesionalmente y con un equipazo alrededor, pero es algo que hay que seguir trabajando en cada iteración. Y a mí me encanta, y voy a resaltar algo que dijiste, porque al tú tomar tu maternidad en un cargo como este, creo que rompiste un montón de esquemas. Pero no solamente para todas las mujeres, sino también para los hombres que quieren también tener una paternidad, un momento, un momento en cómo a través de construir grandes equipos, cualquier persona se puede dar ese lujo, porque no tiene ese tema de control. Entonces, yo creo que es una de las cosas que para los que nos oyen me parece súper importante porque son de esas perlitas
que vas dejando que creo que le sirven a cualquiera. Y bueno, tú has mencionado varias veces que tú lideras desde la admiración, la confianza y el respeto. ¿Cómo haces o cómo construyes esas bases en tu equipo? Yo creo que a mí me gusta mucho, mucho encargarme de conocer lo que hay detrás de cada persona que se presenta en la oficina a trabajar. Yo creo que esa es la real conexión. Porque todos, por supuesto, que trabajamos por un propósito o por un grupo de propósitos, todos queremos cambiar el mundo sin duda alguna y demás, pero yo creo que el motor principal de todas las personas es lo que está cuando volvemos a casa, sea lo que sea, más importante para ti. Entonces, conectar desde la historia personal, desde los logros, desde lo que es importante para cualquier persona y desde historias maravillosas que cada persona tiene, que despierta la admiración. A mí eso me encanta, admirar a mi equipo y como tener esa admiración mutua, porque a veces pasa en los equipos, especialmente en tiempos de crisis o en tiempos difíciles, que juzgar el trabajo del otro es muy fácil, ¿no? Ah, no, esa persona no, Sí, claro. No tiene tanto trabajo como yo, tiene menos responsabilidad, pasa mejor, o medio, no sé, no le mete tanto el alma como yo se lo meto y demás, pero realmente entender la contribución individual de cada persona en el equipo es muy importante y tratar de que los miembros del equipo entiendan la contribución y la relevancia de lo que cada uno de los jugadores del equipo hace para un bien mayor es súper importante. Entonces, para mí esa conexión que va más allá del día a día, de la profesión y del rol, conectado con como esa contribución individual que cada uno hace al bien mayor, para mí es absolutamente clave. Y lo segundo es para conectar desde la admiración o desde la inspiración, para inspirar a que las personas saquen su mayor potencial, sean su mejor versión y demás. Hay que ser absolutamente coherente desde mi perspectiva. Lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. Y ese ejemplo del que nosotros estamos hablando es supremamente importante. Volvemos al tema de liderar con el ejemplo. Con el ejemplo, porque uno puede poner en presentaciones de PowerPoint, en discursos, lo que uno quiera. Pero si uno se presenta todos los días comportándose de una forma diferente, tú nunca vas a inspirar, porque simplemente ves a un líder que es inconsistente, un líder que te genera inseguridad, que te genera miedo porque no vas a saber qué esperar de ese líder. Entonces, sin duda alguna, la coherencia y el ejemplo es supremamente importante para inspirar. ¿Cómo haces para que tu equipo lo baje también? O sea, porque claro, nosotros hablamos acá de lo que nosotros hacemos, pero nosotros somos una semillita en un campo gigante. ¿Cómo haces para llegar al resto del equipo? Mira, Pati, yo creo que cuando uno crea el ecosistema, es mucho más fácil permear y cascadear que cuando es lo contrario. Yo creo que nosotros también hemos estado en ecosistemas que no son tan positivos y tener líderes que logran tener como la sombrillita y tenerlo, como contener un poco más. Yo creo que es como el crear el ecosistema es el primer paso, el que el líder tenga como esa inspiración que ayude a modelar con ejemplo, donde los líderes que te reportan a ti directamente puedan entender que en la buena y con buenos comportamientos se logran mejores cosas, que ellos lo puedan entender y permearlo, pues es una gran garantía para que esto se cascadee alrededor de la organización, pero sin duda alguna hay que tener métodos de control para que tú puedas garantizar como esa cultura organizacional a todo nivel. Métodos de control como, bueno, los típicos conocidos, las encuestas organizacionales, los termómetros de cultura y demás, pero a mí particularmente me gustan mucho los cafecitos. Yo creo que en un año yo me tomo café con el 100% de la organización. Hago como el termómetro, si sé que hay algo que de pronto en algún lugar no está funcionando, le doy un poquito más de atención. Me gusta hacer contención emocional, me gusta ser muy transparente, muy abierta en las comunicaciones, no guardar comunicación y que de pronto la gente pueda malinterpretar algunas cosas. Entonces, creo que hay diversas metodologías, pero la creación como de un ecosistema positivo es el primer paso. Súper. Y ahorita me mencionaste
esa experiencia, esos liderazgos donde digamos que no son tan positivos o son diferentes a lo que uno promueve. ¿Qué aprendiste de eso? Porque creo que cuando uno te ve en ese cargo y dice, bueno, nunca le ha pasado nada, todo ha sido fácil, allá llegó. No, cuéntanos de eso. Cuéntanos qué has aprendido de esas experiencias. Yo creo que esas experiencias enseñan tanto como para decir que definitivamente esas experiencias me enseñaron donde yo no quiero estar, que para mí es muy importante el lugar donde yo estoy, y me enseñaron la líder que no quiero ser o las características que no quiero tener nunca como líder, mis no rotundos. Entonces, lo primero es el ecosistema. Yo de verdad que aprendí y entendí que para mi personalidad, que para mi nivel de autenticidad, que para mi nivel de propósito, yo tengo que estar en un lugar que sea positivo, con una cultura positiva, con una cultura coherente, porque yo, como te lo dije al principio, soy apasionada y le entrego todo, y si le entrego todo, que sea un lugar que se lo merezca. Y eso es súper importante para mí. ¿Qué aprendí que no quiero ser? No quiero ser una líder donde su ego lo maneje. Una líder que pone sus intereses personales por encima de los intereses de la organización. Una líder que pueda cumplir, que el resultado justifique los medios. Y una líder que impacte la vida de las personas y de manera negativa. ¿Y por qué te lo digo, Pati? Porque lo que uno tiene que entender como líder y cuando crece más en la organización es que tu impacto puede ser tan positivo como tan negativo, te lo propongas o no te lo propongas. Sí. Y uno puede herir a personas, dramáticamente cambiar sus vidas, a veces sin darse cuenta. Entonces, hay algo importante acá, es la responsabilidad es tal que si a ti algún líder alguna vez te dijo algo malo, a mí me lo dijeron, yo me acuerdo de una líder que a mí me decía, ay, Cata, pero es muy poco estratégica, es que no se te ocurre. Una vez recibí un mensaje así y yo llegaba temblando a la oficina de esta persona para preguntarle un color de un diseño. Mi autoestima estaba por el piso. Cuando tú sabes que tú puedes hacer eso, me costó mucho tiempo salir de ahí. Tú dices, yo tengo que entender que yo trabajo con personas que tienen vidas más allá de la oficina, ¿sí? Sí. Y que lo que yo haga aquí para ellos puede dramáticamente impactar su vida. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, tú tienes que tomar la decisión de separar a la persona de la organización, por performance o porque, ¿sabes? Simplemente es un mismatch. Yo he tomado un poquito ya más práctico como el tema de la vida organizacional, porque uno cree que cuando uno es empleado, lo peor que puede pasar es perder tu empleo. Y no es lo peor que te puede pasar en la vida, porque eso no te define, porque si trabajas en las prioridades, tienes tu familia bien, tus relaciones bien, tus amistades bien, tus valores intactos. Entonces, cuando, por ejemplo, la peor decisión que uno tiene que tomar como líder es separar a una persona de su cargo. Tienes que hacerlo con respeto, tienes que hacerlo con empatía, con cariño, porque esa persona al día siguiente va a estar sin empleo y tiene que ir a conseguir un nuevo trabajo. Entonces, ¿por qué si estás generando un impacto negativo, que sea lo que sea? Cuando alguien pierde su trabajo es un dolor profundo, ¿sí? Si ya vas a generar dolor, pues porque así pasa en las organizaciones, que esa persona se vaya con el autoestima bien, que esa persona se vaya con un recuerdo bonito a pesar de ser una situación negativa. Entonces, definitivamente esas experiencias negativas que yo he vivido me han enseñado a hacer que yo no quiero nunca replicar comportamientos que a mí me han hecho daño, que yo he visto que a mi alrededor hacen daño y que yo sé que el éxito, que los resultados, que las buenas cosas se pueden lograr sin eso, que no es necesario. Y que uno trabajando bien, en buena onda, de manera positiva, inspirando, con disciplina, con excelencia, se logran muchas mejores cosas, pero en la buena, sin sufrimiento, en la buena, ¿sí? Cata, cuando nos estábamos tomando un cafecito esta mañana, me dijiste una cosa que, la verdad, no habíamos hablado antes, que me impactó bastante. Y que me quiero devolver porque me pareció súper chévere, que me dijiste, yo nunca había sentido discriminación hasta los
24 años. Sí. O sea, me impactó bastante y me puse a pensar, ¿será que esa también era para mí igual? Y sí. Entonces, cuéntame un poquito más. ¿Y de qué cómo fue eso? Sí, ¿Cómo lo has sí. trabajado durante el tiempo? Un poquito, porque de verdad que para mí fue como que me hizo repensar también en mi carrera. Absolutamente. Y yo creo es que, Pati, yo creo que los seres humanos Ajá, nacemos sí. sin vallas, sin miedos, y todo esto va viniendo como a través del camino. Sí. Yo fui una niña que creció sin ningún sesgo de género. Yo, Claro. menor de 4 4 hermanas. mujeres, en Bucaramanga, en un colegio femenino, con mi mamá, con mi papá, nunca vi comportamientos machistas. Yo crecí completamente clueless de que habían sesgos de género. Mi universidad no lo sufrí, mi primer trabajo no lo sufrí, y realmente yo vivía mi vida de una forma completamente diferente, hasta que acuerdo que en un trabajo me dijeron: si tú quieres que te vaya bien en esta compañía, tienes que usar menos tacones. Tienes que dejar de Sí. arreglarte tanto, porque a las bonitas no le va bien en esta compañía. Esta es una compañía de hombres. Lo recuerdo perfectamente. Yo dije, Sí, a mí me pero dijeron ¿por algo qué, si yo parecido una vez. amo los tacones, pero por qué? Y empecé a entender, paralelo a eso, recuerdo que una de mis hermanas estaba siendo mamá por primera vez en Estados Unidos, y cuando volvió de su licencia, o sea, fue una licencia así sufrida, tuvo un Sí. trato, ¿no? Ajá. Y yo empecé a ver como muchas cosas a mi alrededor, decía, miércoles. Empecé a leer, empecé a informarme, a decir, hay discriminación profunda hacia las mujeres. Y empezar a tener ese concepto de decir, existe, yo no lo había vivido, y encontrar dos mundos. Y yo siempre digo algo es, Sí. cuando tú Ajá. cuando tú eres afortunada en algo, tienes la responsabilidad de permear de Comparto manera contigo. positiva a tu alrededor en la sociedad. Yo dije, miércoles, yo quiero que muchas mujeres vivan lo que yo viví hasta los 24 años, un mundo sin sesgos, que fue absolutamente delicioso, tranquilo, y después obviamente ya con los ojos un poquito más abiertos me empecé a dar cuenta que era más usual de lo que yo pensaba, que probablemente me había pasado algo de alguna manera, pero que yo simplemente seguí mi vida porque eso no existía para mí. Entonces yo creo que desde ahí surgió mucho como mi interés por estos temas de género, de diversidad e inclusión, de entender cómo la diversidad es una realidad, pero la inclusión es una decisión, y cómo hay muchas diferencias alrededor, y mi política en eso ha sido, más allá de hablar, más allá como de tratar de decir discursos bonitos, hacer acciones que realmente sean Ujú. contundentes, que disminuyan los sesgos, que disminuyan la discriminación, como licencias de paternidad igualitarias, como la garantía absoluta de la no pregunta de temas discriminatorios en las entrevistas laborales, el no tener ninguna preferencia de género ni de condición para la contratación de un rol, y realmente también vivirlo a través del ejemplo fue como algo de lo que vino de ese momento, porque sí, yo creo que hasta los 24 años yo no sabía que existían los sesgos de género. Nosotros acá no trabajamos también mucho el tema de la inclusión. Hacemos unas entrevistas que son a ciegas. Bien. Donde las personas, pues sí, no pueden ver, es un avatar a lo que están entrevistando para no, digamos, cortar ese sesgo en la primera entrevista. ¿Qué acciones están tomando ustedes? No solamente tú desde Merck, sino además tú como persona que decías la inclusión es una decisión. Entonces, Sí. ¿qué acciones tomas? ¿Cuáles son esas iniciativas? Porque yo he visto algunas para romper con esos sesgos. En Merck tenemos también un portafolio de soluciones para, no solamente para mujeres, sino para todo lo que, Tema de digamos, inclusión. la diversidad y la inclusión. Creo que somos muy parecidos, somos compañías europeas que se ocupan mucho de este tema, y de Y hoy dar preocupa la más. inclusión, Ujú. claro, y de dar la inclusión como sin importar a toda la gran Sí. diversidad y Ujú. paleta de colores que existe en el mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una licencia de paternidad extendida, de maternidad extendida también. Yo recién tuve mi licencia de maternidad, que no fueron 4 meses y medio, como dicta la ley, sino nosotros damos una licencia de maternidad extendida de 6 meses, donde creo que es un claro signo de decir,
no importa que te salgas a tu maternidad, dedícale tiempo porque para nosotros es importante lo que para ti es importante. Damos patrocinios de tratamientos de fertilidad a nuestros colegas por hasta $100,000. Para que todas las personas, hombres o mujeres, nos hubiera servido para ahorrar una platica. Bueno, tenemos todo el nivel de flexibilidad de Flex Friday, los días de home office, digamos, toda la flexibilidad que necesita como una working mom o un working dad. Entonces, digamos que el poder tener como un entorno con acciones precisas que realmente promuevan la vida familiar y ese como equilibrio vida-trabajo es algo realmente contundente. Bueno, y tú ahorita dijiste la palabra mágica, autenticidad. Entonces voy a cerrar en una frase. Dime para ti qué significa ser una líder auténtica. Bueno, para mí ser una líder auténtica es liderar desde el yo, Catalina, quien yo soy, en vez de liderar desde un job description o de una definición de cómo debería ser. ¿Sabes? Yo considero particularmente que yo soy la misma persona en mi casa, con mis amigos, en mi oficina. Sí, por supuesto, modulo algunos comportamientos y como soy con una cena de amigas, pues no voy a hacer en una reunión donde estoy haciendo una presentación de un statement financiero, sin duda alguna. Pero ese poder ser esa yo liderando con mis valores, con las cosas que realmente me definen, ir en tacones, ir arregladita, ir como a mí me gusta, y con esa coherencia de lo que yo pienso, digo y hago, para mí es ser una líder auténtica, sin duda alguna. Es la forma más, es la ruta más directa para realmente inspirar, porque cuando eres auténtico, vives con tu ejemplo. Entonces, sí, es como la reunión entre autenticidad, coherencia, que se van al ejemplo. Entonces, es liderar desde el yo, mis valores, mi personalidad y lo que me hace a mí ser Catalina, la Catalina que te decía al principio, que soy divertida, que soy alegre, que soy súper soñadora, que soy apasionada. Y eso es lo que yo soy en mi día a día también profesionalmente. Gracias, Cata. Ha sido un momento súper lindo. Me voy con la frase de tu papá. Me la voy a robar. Pies en la tierra. Mirada en el cielo. Lindísima. Gracias por compartir esta historia tan linda conmigo y con todos los que nos oyen. Y me encanta estar aquí contigo. Ay, gracias a ti, Pati, por tenerme aquí. De verdad, lo valoro mucho. Me siento súper honrada porque sabes el cariño y la admiración que te tengo. Y el agradecimiento por tu amistad, tus consejos y tu mentoría también en muchos temas. Gracias por acompañarnos en Perspectivas Auténticas. Si esta historia te inspiró, compártela y únete a la conversación en redes sociales. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y sigue explorando lo que hace auténticos a los grandes líderes.